Hello teacher, hello everyone. Today we are going to talk about the consumer theory. Consumer theory is the study of how people decide to spend their money based on their preference and budget constraints. It's a branch to the microeconomics. La teoría del consumidor es el estudio de cómo las personas deciden gastar su dinero en función de sus preferencias individuales y limitaciones presupuestarias, una rama de la microeconomía. La teoría del consumidor muestra cómo los individuos toman decisiones en función de la cantidad de ingresos que tienen disponibles para gastar y los precios de los bienes y servicios. El consumidor es una persona que satisface sus necesidades a partir de una actividad económica en donde es el sujeto final de su ciclo de producción. El consumidor se define por sus preferencias, por sus gustos y por sus necesidades. Bueno, en las características de la teoría del consumidor encontramos que es de las más fuertes recogidas en la microeconomía y entre los supuestos más fuertes están dos, en donde las preferencias del consumidor pueden modelizarse como una función de utilidad y convexa, al menos dos veces diferenciable. Y la otra característica es que las funciones de utilidad no varían en su proceso de consumo, sino que esto tiene efecto en el consumidor, en donde se comporta igual que si antes de consumir nada decidiera cómo distribuir la renta disponible. Por ejemplo, en un lugar de ajustar adaptivamente el consumo a medida que gasta pues su renta disponible. Esas son como de las dos características más fuertes que tiene esta teoría del consumo. En el consumo y producción encontramos las preferencias del consumidor, en donde guardan los elementos siguientes, que los bienes que se puede adquirir el consumidor pueden ser comparables entre sí. La segunda es que las preferencias del consumidor son transitivas, es decir, que si A prefiere B y B prefiere C, entonces de seguro prefiere A en lugar de B. La otra es que cualquier bien solo es comparable con el mismo y tiene una utilidad marginable decreciente. De acuerdo a esta teoría, las personas como agente consumidor establecen un orden en donde los bienes a elegir para su consumo es, digamos, el cual su marca de preferencia. En este orden, digamos que Robin prefiere el bien coco al bien pescado. Entonces, de seguro, cuando esté en esta posibilidad de elegir, Robin preferirá como a coco que a pescado. Esa es una de las preferencias entre consumidor y productor. Los elementos requeridos en la teoría del consumidor son básicamente cuatro. El primero consta del conjunto de opciones que tiene el consumidor para consumir. El segundo es una función de utilidad ordinaria, la cual describe la utilidad que el consumidor puede obtener de cada uno de estos paquetes que tiene como opción. La tercera es un sistema de precios, la cual es una función que asigna el precio dado según el paquete. Y la cuarta y última, el consumidor puede vender todo lo que venía en su paquete inicial a los precios dados y aparte puede comprar otro también a un precio que ya ha sido como dispuesto. Todo esto con el fin de que el comprador tiene que decidir qué paquete puede comprar para maximizar su utilidad según el precio y el presupuesto que esté manejando. El efecto de sustitución e ingreso de la teoría del consumidor dice que hay cuatro variables que se utilizan para explicar por qué la compra de un producto. Estas son el precio por unidad, los precios de los productos relacionados y la riqueza del consumidor. La ley de la demanda básicamente establece que la tasa de consumo cae a medida de que el precio del producto aumenta. E incluso si el consumidor tiene una compensación monetaria mayor por el efecto de este precio más alto. Bueno, a esto se le llama un efecto de sustitución. A medida de que aumenta el precio del producto, los consumidores lo sustituirán eligiendo otros bienes alternos en mayor proporción. Bueno, si no se produce una indemnización por el aumento del precio, pues como lo es habitualmente, la disminución del poder adquisitivo debido al aumento del precio llevaría a que la mayoría de los productos tuvieran una disminución adicional en la cantidad demandada. A este efecto se le llama efecto de ingreso. Pues además de esto, a medida de que el individuo tenga más riqueza o aumente su riqueza,
aumentará la demanda de la mayoría de los productos, incrementando así de esta manera la curva demandada para todos los precios posibles. Bueno, la compensación y el trabajo ocio. En la teoría del consumidor se puede analizar la elección de un consumidor entre ocio, que es el tiempo libre, y el trabajo. El ocio básicamente es considerado un bien que a menudo es puesto en el eje horizontal de la gráfica y el consumo se considera otro bien diferente. Como el consumidor básicamente tiene una cantidad limitada de tiempo, debe elegir entre su tiempo libre que no genera ingreso para el consumo y su trabajo. Este sí genera un ingreso para el consumo. Bueno, en el modelo anterior, la teoría de la elección del consumidor es aplicable solo con unas modificaciones, las cuales son las siguientes. La cantidad total de tiempo que un individuo tiene que asignar se conoce como dotación de tiempo y se denota como T. La cantidad de tiempo que un individuo asigna al trabajo es L y al ocio es O y está limitado por T, de tal manera que O más L es igual a T. Bueno, el consumo de una persona es la cantidad de tiempo de trabajo que elige multiplicado por la cantidad que le pagan por hora de este trabajo, que es un salario, y se denota como S. Por lo tanto, la cantidad que consume la persona es C es igual a S por T menos O. Cuando un consumidor no elige su tiempo ocio, se tiene entonces que O es igual a cero, por tanto, T menos O es igual a T y C es igual a S por T. Bueno, a partir de este modelo de compensación entre trabajo y tiempo, se puede analizar el efecto de sustitución y el efecto de ingreso, desde que variados cambios causados por las presentaciones sociales, los impuestos laborales o los créditos fiscales. La curva de la indiferencia en la teoría del consumidor es básicamente un gráfico que muestra una combinación de dos productos que se brindan hacia el consumidor y que su satisfacción y utilidad es básicamente la misma. Pero, o sea, esto lo hace indiferente entre ellos. Las curvas de indiferencia son dispositivos heurísticos utilizados en la microeconomía contemporánea para demostrar la preferencia del consumidor y las limitaciones de un presupuesto. Bueno, el análisis de la curva de indiferencia estándar opera en un simple gráfico. Cada eje representa un tipo de bien económico y a lo largo de la curva el consumidor no tiene preferencia por ninguna combinación de productos, porque ambos bienes tienen y proporcionan el mismo nivel de utilidad hacia el consumidor. Un ejemplo de este sería: un niño puede ser indiferente entre poseer 2 libros de historietas y un camión de juguete, o 4 camiones de juguetes y un libro de historietas. Uno de los efectos de la teoría del consumidor, y el más importante, es el efecto de la sustitución y de ingreso. ¿Qué nos quiere decir? Que un producto tiene un valor determinado en el mercado y por tener este valor tiene una compra determinada ya en el mercado. Pero cuando este llegase a tener un valor inferior, los consumidores lo van a ver más atractivo y van a poder interesarse más en comprarlo, y sus ventas que tenían ya establecidas se van a doblar o duplicar en este producto. Un ejemplo de esto es cuando se tiene una manzana que vale 1.000 pesos, su venta aproximada, por decirlo así, serían 5. Pero si el consumidor ve que está baja a 200, pues se va a duplicar o triplicar su compra en esta. Son numerosos los retos que debe pasar una fórmula pragmática de la economía para poder entender el desarrollo del consumidor. El primero hay que entender que el consumidor no tiene como una evidencia clara o racional en su forma de comprar, sino muchas veces lo hace simplemente por factores emocionales. Por tanto, esto no se puede incluir en sus fórmulas de la economía, y tienen dos aspectos claros a evaluar.
El primero es que conocen los gustos del consumidor y por eso son de su preferencia y por eso van a ser comprados. El segundo es que por tener gran cantidad de un producto, aunque el consumidor no lo tenga, se va a sentir el llamado o atractivo por él. Pero lo que decía antes y lo se confirma es que el consumidor no sigue teniendo los mismos gustos o razones para comprar simplemente porque muchas veces se deja ganar por las emociones o por los gustos o por cosas llamativas que vea en el mercado en el momento. Uno de los mayores inconvenientes que tiene este tipo de teoría es que los consumidores no siempre manejan sus mismas técnicas o sus mismas formas para comprar en el mercado. Muchas veces los hacen por gustos, por preferencias, por emociones, pero nunca lo hacen en el mismo lugar, al mismo tiempo o al mismo factor. Esto hace que la balanza en el mercado realmente mantenga como en un sub y baja y por eso las empresas tienen que hacer un desarrollo de marketing mucho más profundo para saber, pues no a profundidad porque el consumidor es muy inestable en esa parte, pero sí como para tener un punto más certero de cómo se van a manejar y cómo van a poder ellos implementar fórmulas de marketing o estrategias de mercado para que el consumidor se vea beneficiado y se vea atractivo y pueda seguir como comprando con ellos aunque su estrategia de mercado cambie. Otra limitante de la teoría del consumidor es que no todos los consumidores se involucran de la misma forma, al mismo ritmo o en el mismo porcentaje en sus compras. ¿Esto qué quiere decir? Que un cliente no se involucra en la misma forma en la que compra unas papas, por decirlo, o un auto. Se involucran de forma diferente, en diferente ánimo o estado. Entonces esto involucra que el vendedor o la compañía no tenga la misma cercanía con el consumidor y esto involucre pues realmente que sus porcentajes de cercanía con ellos se encuentren realmente en un desnivel porque no siempre es el mismo y por ello buscan diferentes formas en que aunque no sea el mismo puedan acercarse y seguir llamando la atención del consumidor.